Mogul Tecnología dejó a su esposa por no tener hijos. Un año después la vio en un evento con trillizos en una elegante mansión en las afueras de la Ciudad de México, bajo un cielo estrellado que apenas lograba iluminar el jardín trasero. Diego Castillo observaba a su esposa, Valeria López, con una mezcla de admiración y preocupación. Era una noche tranquila, como tantas otras que habían compartido durante sus 5 años de matrimonio, pero algo en el ambiente parecía diferente esta vez. El sonido distante de los grillos se entrelazaba con el tintineo de las copas de vino que sostenían en sus manos. Valeria, comenzó Diego, rompiendo el silencio que hasta entonces había sido cómodo, ¿has pensado más en lo que hablamos la semana pasada? Valeria bajó la mirada hacia su copa, girándola lentamente entre sus dedos. Su rostro reflejaba una calma fingida, pero Diego conocía cada uno de sus gestos. Sabía que detrás de esa serenidad aparente se escondía una tormenta interna. Levantó la vista hacia él, forzando una sonrisa débil. Diego, no sé qué más quieres que te diga. He estado intentando, he hecho todo lo que me han dicho los médicos. Diego suspiró profundamente, dejando la copa sobre la mesa de vidrio frente a ellos. Sus ojos oscuros se clavaron en ella, cargados de emociones contradictorias, amor, frustración, esperanza y desilusión. Lo sé, cariño, lo sé. Y créeme, no es fácil para mí tampoco. Pero, ¿cómo podemos seguir así? Hemos estado intentando por años, ¿y qué? Interrumpió Valeria, su voz temblorosa pero firme. ¿Qué sugieres, Diego? ¿Que simplemente renuncie? ¿Que acepte que nunca podremos tener hijos porque mi cuerpo ha decidido traicionarme? No se trata de rendirse, respondió él rápidamente, acercándose un paso hacia ella. Se trata de buscar opciones. Tal vez deberíamos considerar adoptar. O buscar ayuda de otra manera. No sé, Valeria, pero algo tiene que cambiar. Tú sabes cuánto significa para mí formar una familia. Valeria sintió como su pecho se comprimía al escuchar esas palabras. Cerró los ojos un momento, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Cuando volvió a abrirlos, su mirada estaba llena de dolor. No es justo, murmuró, casi para sí misma. No es justo que todo esto recaiga sobre mí. Que todas tus expectativas, tus sueños, dependan de algo que ni siquiera puedo controlar. Diego se quedó en silencio, incapaz de responder. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un nudo en la garganta. Quería decir algo, cualquier cosa, para aliviar el peso que ambos sentían, pero las palabras se negaban a salir. En lugar de eso, extendió la mano hacia ella, tocando suavemente su brazo. Valeria, yo solo quiero que seamos felices. Juntos. Ella apartó su brazo con delicadeza, aunque el gesto fue suficiente para que Diego sintiera una punzada en el corazón. Felices, replicó, su voz ahora más alta, más desesperada. ¿Cómo podemos ser felices cuando cada conversación termina en esto? Cuando cada cena familiar, cada reunión con tus padres, se convierte en una especie de juicio sobre lo que soy o dejo de ser. La mención de sus padres hizo que Diego se tensara visiblemente. Sabía que tenía razón. Las constantes insinuaciones de su madre sobre la falta de nietos y los comentarios casuales de su padre sobre continuar el legado habían erosionado lentamente la relación que él tanto valoraba. Pero admitirlo en voz alta era demasiado difícil, incluso para él. Valeria, mis padres no importan, dijo finalmente, aunque ambos sabían que era una mentira piadosa. Lo único que importa eres tú. Nosotros. Este matrimonio. Valeria lo miró fijamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Entonces, demuéstralo, Diego. Demuestra que realmente me ves más allá de esto. Más allá de lo que pueda o no pueda darte. ¿Y Valeria? Preguntó doña Carmen mientras servía café en tazas de porcelana fina, su tono casual pero cargado de intención. Hace días que no sé nada de ella, ¿está bien? Diego apretó los labios, evitando mirar directamente a su madre. Sabía que esa pregunta no era inocente. Desde hacía meses,
doña Carmen había comenzado a hacer comentarios cada vez más insidiosos sobre el matrimonio de su hijo. «Está ocupada», respondió él con brevedad, tomando un sorbo de café que apenas probó. «Ocupada», repitió doña Carmen, dejando la cafetera sobre la mesa con un leve golpe. Su mirada aguda escrutaba a Diego como si pudiera leer sus pensamientos. «Qué curioso. Siempre está ocupada cuando hay algo importante en familia. No entiendo cómo puedes permitir eso». Diego dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, provocando un ligero tintineo. «Mamá, deja de presionarme con esto. Valeria tiene sus propios compromisos y responsabilidades. No todo gira alrededor de lo que tú consideras importante». Doña Carmen frunció el ceño, visiblemente molesta por el tono defensivo de su hijo. Se inclinó hacia adelante, acercándose a él con una expresión que combinaba reproche y preocupación. «No se trata solo de mí, Diego. Se trata de ti. De tu futuro. ¿Cuándo vas a entender que el tiempo pasa y las oportunidades también? Tienes 35 años, y todavía no tienes un heredero. ¿Qué va a ser de tu legado, de nuestra familia?». Las palabras de su madre resonaron en la mente de Diego como un eco incesante. Apretó los puños bajo la mesa, tratando de contener la frustración que crecía dentro de él. «No todo en la vida es un negocio, mamá. El amor no se trata de legados ni de herencias. Se trata de estar con alguien que te completa». «¿Completarte?». Doña Carmen soltó una risa corta y amarga. «Diego, cariño, nadie te completa si no puede darte lo que necesitas. Y lo que necesitas es estabilidad, continuidad. Una familia. No puedes seguir ignorando eso por mucho tiempo». En ese momento, don Ramón, el padre de Diego, entró en la sala con paso firme. Llevaba un periódico doblado bajo el brazo y una expresión severa en el rostro. «¿Qué pasa aquí?». Se escucha como si estuvieran discutiendo otra vez. «Nada nuevo, Ramón», respondió doña Carmen sin apartar la vista de Diego. «Solo le recuerdo a tu hijo que tiene responsabilidades que cumplir. Tal vez tú deberías hablar con él. Ya sabes cómo es, siempre tan soñador, tan idealista». Don Ramón suspiró profundamente, sentándose al lado de su esposa. Miró a Diego con una mezcla de compasión y desaprobación. «Hijo, entiendo que amas a Valeria. Pero el amor no lo es todo. Hay compromisos que debes asumir. Tu madre tiene razón, el tiempo no espera por nadie». Diego sintió como el peso de las expectativas familiares lo aplastaba lentamente. Cada palabra pronunciada por sus padres era como una piedra añadida a una carga que ya no podía soportar. Intentó defenderse, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo explicarles que él también estaba sufriendo? Que cada noche, al regresar a casa, veía la tristeza en los ojos de Valeria y sentía que estaba fallando tanto como esposo como hombre. Yo quiero tener hijos», dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. «Pero no puedo forzar algo que no depende de mí. Valeria está haciendo todo lo posible, y yo no puedo simplemente abandonarla». «Abandonarla no sería el problema», interrumpió doña Carmen, su tono ahora más duro. «El problema sería quedarte atrapado en una situación que nunca te llevará a donde quieres estar. A veces, hijo, hay que tomar decisiones difíciles. Por tu bien. Por el bien de todos». Diego se puso de pie abruptamente, incapaz de seguir escuchando. Sentía que las paredes de la sala lo ahogaban, que cada mirada de sus padres lo juzgaba, que cada palabra pronunciada contra Valeria era una puñalada dirigida a él. «Ya basta», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. «No voy a seguir hablando de esto. Mi matrimonio es mi responsabilidad, no la de ustedes». Salió de la sala dando grandes zancadas, dejando a sus padres en silencio. Mientras caminaba hacia su auto, sintió como las lágrimas brotaban de sus ojos. No quería admitirlo, pero las palabras de su madre habían calado hondo. ¿Y si tenía razón? ¿Y si estaba siendo egoísta al aferrarse a un matrimonio que tal vez nunca podría darle lo que más deseaba?
Al llegar a casa esa noche, Diego encontró a Valeria sentada en el sofá, rodeada de libros y cuadernos. Estaba preparando una clase para el día siguiente, pero al verlo entrar, cerró el libro y lo miró con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó ella, notando su expresión sombría. Diego no respondió de inmediato. Se dejó caer en el sillón frente a ella, cubriéndose el rostro con las manos. Durante varios minutos, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Diego levantó la vista, sus ojos llenos de conflicto y dolor. «Valeria, ¿crees que soy un mal esposo?». La pregunta la tomó por sorpresa. Parpadeó varias veces antes de responder, su voz suave pero firme. «No, Diego. Nunca he pensado eso. Sé que me amas. Sé que has estado luchando tanto como yo. Pero, ¿por qué me preguntas eso ahora?». Diego bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Porque siento que estoy fallando. Fallando contigo, conmigo mismo, con lo que siempre he querido. No sé qué hacer, Valeria. No sé cómo arreglar esto. Valeria se levantó del sofá y se acercó a él, arrodillándose frente al sillón. Tomó sus manos entre las suyas, obligándolo a mirarla. No puedes arreglar algo que no depende de nosotros, Diego. Esto no es tu culpa. Ni la mía. Pero tenemos que decidir juntos qué hacer a partir de aquí. Juntos, ¿qué estaba haciendo mal? ¿Por qué el destino parecía empeñado en negarle algo que siempre había considerado su derecho? Finalmente, una enfermera lo llamó. Entró en el consultorio con el corazón acelerado, sintiendo como cada paso que daba hacia esa puerta lo alejaba más de la vida que había construido con Valeria. El médico, un hombre de mediana edad con gafas y una expresión amable, lo saludó con un apretón de manos y le pidió que se sentara. «Señor Castillo, entiendo que ha venido para realizar algunos análisis relacionados con la fertilidad», dijo el médico mientras revisaba los documentos en su escritorio. «¿Está aquí acompañando a su esposa?». Diego titubeó antes de responder. Sabía que debía ser honesto, pero algo dentro de él le impedía admitir que había ido solo. «No, no exactamente», murmuró, evitando mirar al médico directamente. «Quiero hacerme algunas pruebas por mi cuenta. Para descartar cualquier problema». El médico asintió lentamente, aunque su expresión revelaba cierta curiosidad. «Entiendo. Es una decisión responsable. Muchas parejas optan por realizar pruebas conjuntas, pero es completamente válido que usted quiera asegurarse de su propia salud reproductiva». Diego forzó una sonrisa tensa, aunque por dentro sentía como su estómago se retorcía. «Sí, eso es lo que quiero. Asegurarme». Después de una serie de exámenes rutinarios, Diego regresó a casa con una mezcla de alivio y ansiedad. Los resultados tardarían varios días en llegar, pero ya podía sentir como ese vacío en su pecho crecía con cada minuto que pasaba. Esa noche, mientras cenaba con Valeria en silencio, no pudo evitar observarla de reojo. Ella parecía tranquila, concentrada en cortar su comida, pero Diego sabía que detrás de esa calma aparente había una tormenta similar a la suya. «Valeria», comenzó de repente, rompiendo el silencio. Su voz sonó más alta de lo que pretendía, y ella levantó la vista sorprendida. «¿Qué pasa?», preguntó ella, dejando los cubiertos sobre el plato. Diego tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. «Yo fui a ver a un médico hoy». Valeria lo miró fijamente, sus ojos llenos de confusión. «¿A un médico? ¿Por qué? ¿Estás bien?». «No es eso», respondió él rápidamente, agitando las manos como si quisiera apartar la preocupación de ella. Fui a hacerme unas pruebas de fertilidad». El rostro de Valeria cambió de inmediato. Sus labios se entreabrieron en una expresión de sorpresa, y luego de dolor. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué? ¿Decidiste hacerlo solo?». «No quería preocuparte», respondió Diego, aunque incluso él podía escuchar cuán débil sonaba su excusa. «Solo quería asegurarme de que no fuera yo el problema. Que no fuera algo que yo estuviera haciendo mal». Valeria bajó la mirada hacia su plato,
pero Diego pudo ver cómo sus manos temblaban ligeramente. Diego, esto no se trata de quien tiene la culpa. Esto es algo que estamos enfrentando juntos. Lo hemos estado haciendo desde el principio. Pero ahora, siento que cada vez te alejas más de mí. No es verdad, protestó él, aunque su tono era menos convincente de lo que esperaba. Solo estoy tratando de entender lo que está pasando. Necesito respuestas, Valeria. Necesito saber si hay algo que pueda hacer para cambiar esto. ¿Y si no hay nada que puedas hacer?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Levantó la vista hacia él, y Diego pudo ver lágrimas brillando en sus ojos. ¿Qué pasa si seguimos intentándolo y nunca funciona? ¿Qué pasa si este sueño que tienes, simplemente no puede realizarse? Diego sintió como su corazón se hundía. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero las palabras se atascaron en su garganta. En lugar de eso, se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, mirando hacia el oscuro jardín trasero. No lo sé, admitió finalmente, su voz cargada de frustración y tristeza. No sé qué hacer, Valeria. Solo sé que no puedo seguir así. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre todos los días. Valeria se puso de pie lentamente, acercándose a él. Cuando habló, su voz era firme pero llena de dolor. Diego, si decides que no puedes seguir con esto, lo entenderé. Pero necesitas ser honesto contigo mismo y conmigo. No podemos seguir fingiendo que todo está bien cuando ambos sabemos que no lo está. Diego cerró los ojos, sintiendo como las lágrimas brotaban de nuevo. Sabía que ella tenía razón, pero aceptarlo era demasiado difícil. Giró hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Valeria, yo te amo. Siempre te he amado. Pero, no sé si eso es suficiente. Los días siguientes fueron una agonía para ambos. Diego esperaba los resultados de los análisis con una mezcla de esperanza y miedo, mientras Valeria trataba de mantenerse ocupada con su trabajo y sus clases de arte. Pero el ambiente en la casa era tenso, cargado de emociones no dichas y decisiones que aún no se tomaban. Cuando finalmente llegó la llamada del médico, Diego estaba solo en su oficina. Contestó con manos temblorosas, escuchando atentamente mientras el médico le explicaba los resultados. Al colgar, se dejó caer en su silla, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Era infértil. La noticia lo golpeó como un tren en movimiento, destruyendo todas sus ilusiones y sueños de paternidad. Sabía que tenía que decírselo a Valeria, pero no encontraba las palabras. ¿Cómo explicarle que, después de todo lo que habían pasado, ahora resultaba que él también tenía problemas de fertilidad? Que tal vez, en algún nivel, había estado culpándola injustamente todo este tiempo. Esa noche, cuando Valeria regresó a casa, lo encontró sentado en el sofá, con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. «Diego, ¿qué ocurre?», preguntó ella, su voz llena de preocupación. Él levantó la vista hacia ella, sus ojos rojos e hinchados. «Valeria, tengo algo que decirte. Y no sé cómo vas a tomarlo». Ella se sentó frente a él, tomándolo de las manos. «Dímelo. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos», magnitud de lo que estaba a punto de revelar. «Valeria», comenzó, su voz apenas un murmullo ronco. «Los resultados, los análisis que me hice, mostraron algo que nunca esperé». Valeria lo miró fijamente, su rostro pálido y tenso. Podía sentir como su corazón comenzaba a acelerarse mientras intentaba anticipar lo que Diego estaba a punto de decir. «¿Qué fue lo que descubriste?», preguntó, su voz temblorosa pero firme. Diego bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista por más tiempo. «Soy infértil», admitió finalmente, las palabras saliendo de su boca como un susurro ahogado. «No puedo tener hijos. Nunca podré». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Lentamente, soltó las manos de Diego y se recostó en su asiento, cubriéndose la boca con una mano mientras lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. No sabía si lloraba por él, por ella,
o por todo lo que habían perdido juntos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente, su voz cargada de dolor y confusión. ¿Cuánto tiempo has estado guardando esto? Lo descubrí hace unos días, respondió Diego, levantando la vista hacia ella con ojos llenos de culpa. Quería decírtelo antes, pero no sabía cómo. No sabía cómo enfrentarme a ti después de todo lo que hemos pasado. De todo lo que te he hecho pasar. Valeria sacudió la cabeza lentamente, intentando contener las lágrimas que seguían cayendo sin control. ¿Cómo pudiste pensar que era mi culpa? ¿Cómo pudiste culparme durante tanto tiempo cuando tú también? Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. No fue justo, admitió Diego rápidamente, inclinándose hacia adelante para tomar sus manos nuevamente. Nunca debí hacerte sentir así. Fui egoísta, Valeria. Estaba tan obsesionado con este sueño de tener una familia que no pensé en cómo te estaba lastimando. Te fallé. Nos fallé a ambos. Valeria retiró sus manos de nuevo, esta vez con más firmeza. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, dándole la espalda mientras intentaba recuperar el control de sus emociones. Durante años creí que era yo, dijo, su voz baja pero cargada de amargura. Creí que había algo mal en mí, algo defectuoso. Me sentí menos mujer, menos esposa, menos persona. Y ahora descubro que todo este tiempo, no, Valeria, interrumpió Diego, poniéndose de pie y acercándose a ella. Tú no tienes nada malo. Eres perfecta. Siempre lo has sido. El problema soy yo. Yo soy quien arruinó todo esto. Valeria giró hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de ira y tristeza. ¿Arruinaste? Claro que arruinaste. Pero no solo por ser infértil, Diego. Arruinaste nuestra relación porque dejaste que este sueño, esta idea de cómo debería ser tu vida, nos consumiera a ambos. Nos convertimos en prisioneros de tus expectativas, y ni siquiera nos dimos cuenta. Diego sintió como cada palabra de Valeria lo golpeaba como un puñetazo en el pecho. Sabía que tenía razón. Había permitido que su deseo de paternidad eclipsara todo lo demás, incluso el amor que sentía por ella. Ahora, al verla frente a él, rota pero aún fuerte, comprendió cuánto daño había causado. Lo siento, murmuró, su voz apenas audible. Lo siento tanto, Valeria. No sé cómo arreglar esto. No sé si puedo. Valeria lo miró durante varios segundos, sus lágrimas fluyendo libremente ahora. Finalmente, habló, su tono más calmado pero igualmente devastador. Ya no se trata de arreglarlo, Diego. Ya no podemos seguir viviendo así, aferrándonos a algo que nunca va a suceder. Necesito pensar en mí misma ahora. En quién soy fuera de esto. Fuera de ti. Diego sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos al escuchar esas palabras. Quería decir algo, hacer algo, cualquier cosa para cambiar lo que estaba sucediendo, pero sabía que ya no tenía derecho a pedirle nada. Había cruzado líneas que no deberían haberse cruzado, y ahora estaba pagando el precio. Si eso es lo que necesitas, dijo finalmente, su voz temblorosa pero decidida. Entonces lo aceptaré. Solo quiero que seas feliz, Valeria. Incluso si eso significa que ya no soy parte de tu vida. Valeria cerró los ojos, dejando escapar un sollozo ahogado. Cuando los abrió de nuevo, su mirada era firme, aunque llena de dolor. Gracias por decir eso, respondió en voz baja. Pero ya no sé qué es felicidad para mí. Solo sé que no puedo seguir así. Esa noche, Diego se quedó despierto hasta altas horas, sentado en el mismo sofá donde había ocurrido la conversación. Las palabras de Valeria resonaban en su mente como un eco incesante, no puedo seguir así. Sabía que ella tenía razón, pero aceptarlo era una tortura. Cada segundo que pasaba, sentía como su matrimonio se desmoronaba frente a él, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. A la mañana siguiente, Valeria ya no estaba en la casa.
Había empacado algunas de sus cosas y dejado una nota breve sobre la mesa del comedor. Necesito tiempo para entender lo que viene después. Por favor, respeta mi espacio. Diego leyó la nota una y otra vez, sintiendo como cada palabra se clavaba en su corazón como un puñal. Diego intentó contactarla varias veces, pero sus llamadas siempre iban directamente al buzón de voz, y sus mensajes permanecían sin respuesta. La ausencia de ella en su vida era como un vacío que no podía llenar, una herida abierta que dolía más con cada día que pasaba. A pesar de todo, sabía que tenía que respetar su decisión. Pero eso no significaba que pudiera dejar de pensar en ella. Una tarde lluviosa, Diego se encontraba sentado en su oficina, rodeado de papeles y documentos que apenas lograban captar su atención. Su mente estaba lejos, perdida en recuerdos de Valeria, su risa, su paciencia infinita, la forma en que siempre encontraba belleza en las cosas más simples. Cada rincón de su vida parecía estar impregnado de su presencia, y ahora que ella ya no estaba, todo se sentía vacío y sin sentido. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Diego levantó el auricular distraídamente, esperando escuchar la voz de algún socio o cliente. Pero lo que escuchó al otro lado de la línea lo sorprendió. «Diego, soy yo», dijo la voz al otro lado, suave pero decidida. Era Valeria. El corazón de Diego dio un vuelco. Durante un momento, no supo qué decir. «Valeria, ¿cómo estás?», preguntó finalmente, su voz temblorosa. «Estoy bien», respondió ella, aunque algo en su tono sugería que no era del todo cierto. «Solo quería avisarte que he encontrado un lugar donde vivir. Es pequeño, pero es suficiente por ahora». Diego cerró los ojos, tratando de contener la oleada de emociones que lo invadieron al escucharla. «¿Dónde estás? ¿Puedo verte?» «No creo que sea una buena idea», respondió Valeria rápidamente, su tono firme pero gentil. «Aún necesito tiempo para mí, Diego. Para entender quién soy fuera de todo esto, fuera de ti». Diego sintió como su pecho se comprimía al escuchar esas palabras. Quería decirle que la extrañaba, que la amaba, que haría cualquier cosa por recuperarla. Pero sabía que no tenía derecho a pedírselo. En lugar de eso, simplemente asintió, aunque ella no podía verlo. «Entiendo», murmuró, su voz apenas un susurro. Solo cuídate, por favor». «Lo haré», respondió ella, y por un breve momento, Diego pudo escuchar un atisbo de ternura en su voz. «Adiós, Diego». «Adiós, Valeria», respondió él, pero ya había colgado. Después de esa breve conversación, Diego se quedó sentado en su silla durante horas, mirando fijamente el teléfono como si esperara que volviera a sonar. Pero no lo hizo. Sabía que Valeria estaba intentando reconstruir su vida, y aunque eso lo destrozaba, también entendía que era lo mejor para ambos. Mientras tanto, en un pequeño apartamento en el centro de la Ciudad de México, Valeria intentaba adaptarse a su nueva realidad. El lugar era modesto pero acogedor, con paredes blancas y muebles sencillos que reflejaban su deseo de comenzar de nuevo. Había llevado consigo algunas de sus pertenencias, libros, pinturas y fotografías que le recordaban quién era antes de que todo se complicara. Una mañana, mientras preparaba café en la pequeña cocina, recibió una visita inesperada. Tocaron a la puerta, y al abrir, se encontró frente a frente con María, una de sus mejores amigas de la universidad. «Valeria», exclamó María, abrazándola con fuerza. «No sabes cuánto me alegra verte. He estado preocupada por ti». Valeria sonrió débilmente, invitándola a pasar. «Gracias por venir, María. No esperaba visitas». María la observó detenidamente mientras ambas se sentaban en el sofá. «¿Cómo estás realmente? Sé que has pasado por mucho». Valeria suspiró profundamente, jugando con una taza de café entre sus manos. «Es difícil», admitió finalmente. «Todo es tan diferente ahora. Siento como si estuviera empezando desde cero, pero al mismo tiempo, tal vez esto es lo que necesitaba. Alejarme de todo lo que me hacía sentir insuficiente». María asintió lentamente, comprendiendo lo que Valeria estaba tratando de decir.
Diego te lastimó mucho, ¿verdad? No fue solo él, respondió Valeria, su voz cargada de emoción. Fue todo. Las expectativas, las presiones, las constantes dudas sobre si era lo suficientemente buena. Me perdí a mí misma en ese matrimonio, María. Y ahora estoy tratando de encontrar mi camino de regreso. María extendió una mano hacia ella, apretando la suya con cariño. Y lo harás. Eres fuerte, Valeria. Siempre lo has sido. Solo necesitas tiempo. Valeria sonrió, aunque sus ojos aún brillaban con lágrimas. Gracias por decir eso. Lo necesitaba escuchar. Las dos pasaron el resto de la tarde hablando, recordando viejos tiempos y planeando nuevos comienzos. María le contó sobre una escuela de arte en el barrio que estaba buscando profesores, y aunque Valeria inicialmente dudó, algo en su interior se iluminó ante la posibilidad de volver a enseñar. Tal vez sea hora de intentarlo, dijo Valeria finalmente, su voz llena de determinación. De hacer algo que realmente me haga feliz. María sonrió ampliamente. Esa es la actitud. Además, siempre has tenido un don para inspirar a los demás. Serías increíble. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Valeria se paró frente al espejo de su habitación. Se miró a sí misma largamente, tratando de reconocer a la mujer que veía reflejada. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta nueva etapa de su vida podría ser el comienzo de algo hermoso. Era un lugar pequeño pero lleno de vida, con paredes cubiertas de murales coloridos y estudiantes que irradiaban energía creativa. Aunque al principio se sintió nerviosa por regresar al mundo laboral después de tanto tiempo, pronto descubrió que enseñar era exactamente lo que necesitaba para sanar. Ver cómo sus alumnos encontraban pasión en el arte le recordaba por qué ella misma había elegido esa carrera años atrás. Mientras tanto, Diego estaba sumido en una rutina diferente. Su compañía de tecnología seguía creciendo, y los titulares de los periódicos lo llamaban el visionario del futuro. Pero detrás de las sonrisas en conferencias y reuniones con inversores, Diego sentía un vacío que ningún éxito profesional podía llenar. Cada noche, cuando regresaba a su mansión vacía, se encontraba caminando por los pasillos como un fantasma, buscando algo que ya no estaba allí, la risa de Valeria, su presencia cálida, el aroma de su perfume en las almohadas. Una tarde, mientras revisaba informes financieros en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era su amigo de la infancia, Sebastián, quien ahora vivía en Europa y trabajaba como consultor empresarial. Diego, viejo amigo, dijo Sebastián con tono animado. ¿Cómo has estado? Hace semanas que no sé nada de ti. Diego dejó el bolígrafo sobre la mesa y se recostó en su silla, frotándose las sienes. No mucho que contar, Sebastián. El trabajo sigue igual, expansiones, proyectos. Ya sabes. ¿Y Valeria?, preguntó Sebastián sin rodeos, ignorando el tono evasivo de Diego. El nombre golpeó a Diego como un rayo. Durante meses había intentado evitar pensar en ella, pero oírla mencionar en voz alta lo desarmó por completo. Nos separamos, respondió finalmente, su voz baja y cargada de dolor. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Sebastián hablara de nuevo. Lo siento mucho, amigo. No tenía idea, ¿qué pasó? Diego cerró los ojos, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarlo. Es complicado, murmuró. Creo que arruiné todo. Estaba tan obsesionado con tener hijos que olvidé lo más importante, que la amaba. Que ella era mi familia. Sebastián guardó silencio por un momento, procesando las palabras de Diego. Finalmente, habló con tono comprensivo pero firme. Diego, todos cometemos errores. Pero lo que importa es si estás dispuesto a aprender de ellos. ¿La amas todavía? La pregunta fue como un puñetazo directo al corazón. Diego no tuvo que pensarlo. Sí, respondió sin dudar. La amo más que nunca. Pero no sé si pueda recuperarla.
Tal vez sea demasiado tarde. No lo sabrás hasta que lo intentes, replicó Sebastián. Escucha, entiendo que te sientes perdido, pero no puedes seguir huyendo de lo que sientes. Si realmente la amas, lucha por ella. Encuentra la manera de demostrarle que has cambiado. Después de colgar, Diego se quedó mirando el teléfono durante largos minutos. Las palabras de Sebastián resonaban en su mente como un eco constante. Sabía que tenía razón, pero también sabía que cualquier intento de acercarse a Valeria sería arriesgado. Ella había sido clara, necesitaba espacio. Sin embargo, algo dentro de él no podía rendirse tan fácilmente. Por otro lado, Valeria estaba comenzando a encontrar un ritmo en su nueva vida. Sus clases en la escuela de arte eran un escape perfecto, y poco a poco comenzó a sentirse más cómoda en su piel. Un día, mientras ayudaba a un grupo de niños a pintar un mural en el patio de la escuela, uno de ellos se acercó a ella tímidamente. «Señorita Valeria», dijo el niño, un pequeño de unos 6 años con grandes ojos curiosos, «¿por qué dibuja siempre árboles?». Valeria sonrió, agachándose para quedar a su altura. «Porque los árboles son fuertes y hermosos, aunque a veces nadie los ve crecer. Pero siguen adelante, sin rendirse». El niño asintió lentamente, como si entendiera algo profundo en esas palabras. «Yo quiero ser fuerte como un árbol». Valeria sintió un nudo en la garganta. En ese momento, supo que había encontrado algo especial en esos niños. Eran resilientes, llenos de esperanza, y cada uno de ellos llevaba consigo una historia única. Algo en sus corazones tocó el suyo profundamente. Esa noche, mientras preparaba la cena en su pequeño apartamento, Valeria se detuvo frente a la ventana y observó las luces de la ciudad. Pensó en Diego, en lo que habían compartido y en lo que habían perdido. A pesar de todo, aún sentía algo por él, aunque fuera un amor mezclado con dolor. Pero también sabía que no podía volver al pasado. Tenía que seguir adelante, construir algo nuevo para sí misma. Sin embargo, justo cuando creía que estaba lista para dejarlo todo atrás, una noticia inesperada llegó a su vida. Uno de los niños de la escuela, Mateo, había perdido recientemente a sus padres en un accidente y estaba bajo la custodia temporal del Estado. La directora de la escuela le pidió ayuda para encontrar una familia adoptiva o un hogar temporal. Cuando Valeria visitó a Mateo en su casa de acogida, el niño apenas levantó la vista. Parecía perdido, como si el mundo hubiera desaparecido bajo sus pies. Pero cuando ella le ofreció un cuaderno de dibujo y lápices de colores, algo cambió. Mateo comenzó a dibujar, y en sus trazos desordenados Valeria vio un grito silencioso de esperanza. De vuelta en su apartamento, Valeria pasó horas pensando en Mateo y en otros niños como él. Recordó las palabras que alguna vez le dijo Diego: «Nuestro sueño era construir una familia». Y aunque ese sueño se había roto, tal vez había otra manera de cumplirlo. Tal vez no necesitaba biología ni destino para ser madre. Tal vez solo necesitaba amor. Al día siguiente, Valeria tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Habló con la directora de la escuela y comenzó el proceso para adoptar legalmente a Mateo. Fue un camino largo y difícil, lleno de papeleo y pruebas, pero cada paso la hacía sentir más completa. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. Durante ese tiempo, ambos habían seguido caminos diferentes, construyendo vidas que apenas reconocían como propias. Diego continuaba siendo el magnate de la tecnología que todos admiraban, pero su éxito público no lograba disimular el vacío que sentía en privado. Valeria, por su parte, había encontrado un nuevo propósito al adoptar a Mateo y dedicarse a cuidar de otros niños vulnerables que necesitaban una familia. Una noche, Diego recibió una invitación para un evento benéfico organizado por una fundación que apoyaba a niños en situación de abandono. Aunque inicialmente dudó en asistir, los eventos sociales ya no le provocaban más que cansancio. Algo en la descripción del evento capturó su atención: una subasta de arte creada por estudiantes de una escuela local. Recordó vagamente que Valeria trabajaba en una escuela de arte, aunque no estaba seguro si era la misma. Decidió ir,
más por curiosidad que por otra cosa. La noche del evento, Diego entró al elegante salón decorado con luces tenues y mesas cubiertas de manteles blancos. Mientras caminaba entre los asistentes, su mente divagaba entre recuerdos y preguntas sin respuesta. ¿Cómo estaría Valeria? ¿Lo habría superado? ¿Habría rehecho su vida con alguien más? Fue entonces cuando la vio. Valeria estaba al otro lado del salón, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul que resaltaba sus ojos. Pero lo que realmente llamó la atención de Diego fue que estaba acompañada por 3 niños pequeños, Mateo, quien ahora parecía más seguro y feliz, y 2 niñas idénticas que jugaban tranquilamente a su lado. Su corazón dio un vuelco. Por un momento, pensó que eran sus hijos. Que ella había rehecho su vida y formado una familia sin él. Sebastián, quien lo había acompañado al evento, notó su expresión y siguió su mirada. ¿Qué pasa, Diego? ¿Quién es esa mujer? Diego tragó saliva, intentando controlar la mezcla de emociones que lo invadían. Es Valeria, respondió finalmente, su voz apenas un murmullo. Sebastián lo miró sorprendido. ¿Esa es Valeria? Vaya, está increíble. ¿Y esos niños, son suyos? No lo sé, admitió Diego, su tono cargado de confusión y dolor. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a caminar hacia ella, sintiendo como cada paso lo acercaba a una verdad que tal vez no estaba preparado para enfrentar. Cuando llegó a su altura, Valeria levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Diego. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Sus miradas se cruzaron, llenas de emociones no dichas, sorpresa, tristeza, nostalgia, incluso un destello de ira. Finalmente, Valeria rompió el silencio. Diego, dijo, su voz calmada pero firme. No esperaba verte aquí. Yo tampoco esperaba verte, respondió él, tratando de sonar casual, aunque su corazón latía desbocado. Miró a los niños, quienes lo observaban con curiosidad. ¿Estos niños, son tuyos? Valeria titubeó por un momento antes de responder. Sí y no. Son mis alumnos. Mateo es mi hijo adoptivo, explicó, colocando una mano protectora sobre el hombro del niño, quien sonrió tímidamente. Y las gemelas están bajo mi cuidado temporal. La escuela está trabajando para encontrarles un hogar permanente. Diego sintió como una oleada de alivio mezclado con culpa lo inundaba. No eran sus hijos biológicos, pero aún así, Valeria había logrado construir algo que él siempre había deseado, una familia. Una familia basada en amor, no en expectativas. Es increíble lo que has hecho, dijo finalmente, su voz llena de admiración pero también de arrepentimiento. Siempre fuiste más fuerte de lo que yo pude ser. Valeria lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. No fue fácil, Diego. Perderlo todo me obligó a reinventarme. Pero estos niños, ellos me han dado una nueva razón para seguir adelante. Diego bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista por más tiempo. No sé qué decir, Valeria. Solo quiero que sepas que te admiro. Mucho. Y que lamento todo lo que te hice pasar. Valeria suspiró profundamente, dejando escapar una risa breve pero amarga. Diego, tus disculpas llegan demasiado tarde. Ya no puedo volver al pasado. Estoy tratando de construir algo nuevo. Lo entiendo, respondió él rápidamente, aunque su tono revelaba cuánto le dolían sus palabras. Solo quería que supieras que nunca dejé de amarte. Valeria cerró los ojos por un momento, como si estuviera intentando bloquear las emociones que amenazaban con desbordarla. Cuando los abrió de nuevo, su mirada era firme. Diego, lo que tuvimos fue hermoso, pero también fue doloroso. No puedo simplemente olvidar todo lo que pasó. Necesito protegerme. Diego asintió lentamente, comprendiendo que no podía pedirle que lo perdonara tan fácilmente. Entiendo, murmuró, su voz apenas audible. Solo quería verte una vez más. Saber que estás bien. Valeria lo observó durante unos segundos,
como si estuviera evaluando si creerle o no. Finalmente, forzó una pequeña sonrisa. Gracias por venir, Diego. Pero ahora, si me disculpas, debo regresar con los niños. Sin decir nada más, tomó a Mateo de la mano y se alejó, dejando a Diego parado en medio del salón, rodeado de gente pero sintiéndose más solo que nunca. Observó cómo Valeria reía con los niños, cómo Mateo la abrazaba con cariño, y supo que había perdido algo invaluable. Algo que tal vez nunca podría recuperar. Mientras caminaba hacia la salida, Diego se detuvo frente a una de las pinturas expuestas. Era un árbol solitario en medio de un campo vasto, sus ramas extendidas hacia el cielo como si buscaran algo. En la esquina inferior derecha, leyó la firma, Valeria López. Debajo de la obra, había una pequeña nota escrita por ella: a veces, las raíces más profundas crecen en los lugares más inesperados. Diego sintió como las lágrimas brotaban de sus ojos. Sabía que esas palabras no solo describían la pintura, sino también su propia historia con Valeria. Había arrancado sus raíces comunes, y ahora ella había encontrado un nuevo lugar donde echarlas a crecer. Sin él. Pero mientras se alejaba del evento, una chispa de determinación comenzó a encenderse dentro de él. Tal vez no era demasiado tarde para cambiar. Tal vez aún podía demostrarle a Valeria que había aprendido la lección más difícil de todas, que el amor verdadero no se trata de posesión ni de expectativas, sino de sacrificio y comprensión. Intentó distraerse con el trabajo, pero incluso las reuniones más importantes parecían irrelevantes comparadas con el torbellino de emociones que sentía cada vez que pensaba en ella. Una tarde, mientras conducía de regreso a casa después de una jornada agotadora, Diego decidió hacer algo que llevaba tiempo evitando: visitar la escuela de arte donde Valeria trabajaba. No estaba seguro de qué esperaba encontrar allí, pero algo dentro de él le decía que necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo había llegado tan lejos sin darse cuenta. Cuando llegó al pequeño edificio de ladrillos pintados de colores vivos, Diego se quedó unos minutos en su auto, mirando hacia la entrada. Sentía como el nerviosismo se apoderaba de él, como si estuviera a punto de enfrentarse a un tribunal que lo juzgaría por todos sus errores. Finalmente, respiró profundamente y salió del vehículo. Dentro de la escuela, el ambiente era cálido y lleno de vida. Las paredes estaban decoradas con dibujos y pinturas realizados por los estudiantes, y se escuchaban risas provenientes de las aulas. Diego caminó lentamente, observando cada detalle, hasta que una mujer mayor, probablemente la directora, se acercó a él. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó ella con una sonrisa amable. Estoy buscando a Valeria López, respondió Diego, tratando de mantener la calma. Soy un conocido. La mujer asintió y señaló hacia una puerta al final del pasillo. Está en su clase. Puede pasar, pero sea breve, está trabajando con los niños. Diego agradeció y se dirigió hacia la puerta indicada. Antes de entrar, se detuvo un momento, reuniendo el coraje necesario para enfrentarla nuevamente. Cuando finalmente abrió la puerta, encontró a Valeria sentada en el suelo junto a varios niños, ayudándolos a pintar un mural colectivo. Al verlo, ella se puso de pie rápidamente, sorprendida. «Diego, ¿qué haces aquí?», preguntó, su tono más defensivo que curioso. «Necesitaba hablar contigo», respondió él, cerrando la puerta tras de sí. Miró a los niños, quienes lo observaban con curiosidad. «Pero puedo esperar si estás ocupada». Valeria vaciló por un momento antes de dirigirse a los niños. «Chicos, sigan trabajando en el mural. Enseguida vuelvo». Luego, tomó a Diego del brazo y lo llevó a un pequeño despacho adyacente. Una vez dentro, Valeria cruzó los brazos sobre su pecho, mirándolo con una mezcla de cautela y frustración. «No sé qué pretendes viniendo aquí, Diego. Ya te dije que necesito espacio». «Lo sé», respondió él rápidamente, levantando las manos en señal de rendición. «No vine a molestarte ni a presionarte. Solo, necesitaba saber la verdad. Acerca de los niños». Valeria lo miró fijamente, confundida. «¿Qué verdad?».
Ya te expliqué que Mateo es mi hijo adoptivo y que las gemelas están bajo mi cuidado temporal. Sí, lo sé, dijo Diego, su voz temblorosa pero sincera. Pero quiero saber, ¿por qué decidiste hacer esto? ¿Por qué elegiste este camino? Valeria bajó la mirada, procesando la pregunta. Durante un momento, Diego pensó que no respondería, pero entonces comenzó a hablar, su voz cargada de emoción. Cuando me alejé de ti, Diego, sentí que había perdido todo. Mi matrimonio, mis sueños, mi identidad. Pero también entendí algo importante, ya no quería vivir según las expectativas de los demás. Quería hacer algo que tuviera sentido para mí. Y cuando conocí a Mateo, vi en él una oportunidad para ser madre de una manera que nunca pensé posible. Para darle a alguien que lo necesitaba el amor que yo siempre quise recibir. Diego sintió como su corazón se rompía al escuchar esas palabras. Sabía que Valeria estaba hablando de él, del amor que nunca supo darle de la manera correcta. Tragó saliva, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Valeria, yo, no sabía cuánto te lastimé, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Te culpé por algo que ni siquiera entendía. Te hice sentir menos, como si no fuera suficiente. Y ahora veo que tú eres más fuerte, más valiente de lo que yo jamás fui. Valeria lo miró durante varios segundos, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Diego, no puedes venir aquí y decirme estas cosas. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo cambie. No estoy esperando nada, respondió él rápidamente, acercándose un paso hacia ella. Solo quiero que sepas que he cambiado. Que he aprendido. Y que haría cualquier cosa para demostrarte que soy diferente. Valeria retrocedió un poco, como si quisiera poner distancia entre ellos. No puedes arreglar esto con palabras, Diego. Lo que hiciste fue demasiado doloroso. Necesito protegerme. Proteger a Mateo. No puedo permitir que vuelvas a entrar en nuestras vidas solo para salir corriendo cuando las cosas se pongan difíciles. Diego asintió lentamente, comprendiendo lo que ella decía. Sabía que tenía razón. Había causado demasiado daño como para esperar que Valeria confiara en él de nuevo tan fácilmente. Pero también sabía que no podía rendirse. Entiendo, murmuró, su voz llena de tristeza pero también de determinación. No voy a presionarte, Valeria. Solo quiero que sepas que estaré aquí, esperando. Si alguna vez decides que puedo formar parte de tu vida de nuevo, estaré listo. Valeria lo observó durante unos segundos más, como si estuviera evaluando si creerle o no. Finalmente, suspiró profundamente y asintió. Gracias por decir eso, Diego. Pero no puedo prometerte nada. Lo sé, respondió él, su tono resignado pero sincero. Solo espero que algún día puedas perdonarme. Con eso, Diego dio un paso atrás y abrió la puerta del despacho. Antes de salir, miró a Valeria una última vez, grabando su rostro en su memoria como si fuera la última vez que la vería. Luego, salió de la escuela, dejando atrás el lugar que se había convertido en su santuario. Aunque Valeria intentaba mantenerse ocupada con sus clases y los niños, su encuentro no dejaba de rondar por su mente. Cada vez que veía a Mateo dibujando o jugando con las gemelas, recordaba las palabras de Diego, haría cualquier cosa para demostrarte que soy diferente. Pero, ¿realmente había cambiado? ¿O solo estaba diciendo lo que ella quería escuchar? Una tarde, mientras preparaba la cena en su pequeño apartamento, Mateo entró corriendo a la cocina con una hoja de papel en la mano. «Mamá, mira lo que dibujé», exclamó, mostrándole un dibujo lleno de colores vibrantes. Valeria sonrió al verlo. Era un retrato de ellos dos, tomados de la mano bajo un árbol enorme. En la esquina inferior derecha, Mateo había escrito, «Mi familia feliz». «Es hermoso, cariño», dijo Valeria, abrazándolo con fuerza. Pero algo en el dibujo la hizo reflexionar. El árbol le recordó la pintura que Diego había visto en el evento benéfico meses atrás, aquella que llevaba su firma y un mensaje sobre raíces profundas. ¿Era una coincidencia?
¿O Mateo, sin saberlo, estaba capturando algo que ella aún no lograba admitir? Esa noche, después de acostar a Mateo, Valeria se sentó frente a la ventana con una taza de té caliente entre las manos. Observó las luces de la ciudad y sintió cómo las emociones que había estado reprimiendo comenzaban a emerger. Pensó en Diego, en todo lo que habían compartido y en todo lo que habían perdido. Sabía que él había cometido errores imperdonables, pero también sabía que una parte de ella aún sentía algo por él. No amor, tal vez, pero sí una conexión profunda que no podía ignorar. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Al ver el nombre de Diego en la pantalla, vaciló antes de contestar. Finalmente, deslizó el dedo para aceptar la llamada. Valeria, dijo Diego al otro lado de la línea, su voz temblorosa pero decidida. Sé que te dije que no te presionaría, pero necesitaba hablar contigo. Valeria cerró los ojos, tratando de mantener la calma. Diego, ya te dije que necesito tiempo. No puedo simplemente, no es sobre nosotros, la interrumpió rápidamente. Es sobre Mateo. Quiero ayudarlo. A él y a ti. Valeria frunció el ceño, confundida. ¿Ayudarnos? ¿A qué te refieres? He estado investigando, explicó Diego, su tono más firme ahora. Mateo tiene derecho a una pensión del Estado por ser huérfano, pero el proceso ha sido complicado porque nadie lo ha guiado correctamente. Con mis recursos y contactos, puedo asegurarme de que reciba todo lo que necesita. Y también quiero hacer una donación a la escuela de arte. Para apoyar a los niños como él. Valeria se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Por un lado, sabía que Diego tenía razón, el proceso burocrático para obtener la pensión de Mateo había sido agotador y frustrante. Pero por otro lado, no podía evitar preguntarse si esto era solo otra manera de intentar entrar en su vida. Diego, ¿por qué haces esto?, preguntó finalmente, su voz cargada de sospecha. No necesitas hacer nada de esto. Ya hemos hablado sobre esto antes. Lo sé, respondió él rápidamente. Y no estoy haciendo esto para impresionarte ni para ganar puntos. Lo hago porque quiero ser parte de algo bueno. Algo que tú has construido. Si no puedo estar en tu vida directamente, al menos quiero contribuir desde donde pueda. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba. Las palabras de Diego eran sinceras, podía sentirlo. Pero aún así, no podía confiar completamente en él. No todavía. Está bien, dijo finalmente, su tono más suave pero aún cauteloso. Te agradezco la oferta. Pero quiero que quede claro, esto no cambia nada entre nosotros. Mateo es mi hijo, y su bienestar depende de mí, no de ti. Entiendo, respondió Diego, su voz llena de comprensión. No espero nada a cambio, Valeria. Solo quiero ayudar. Después de colgar, Valeria se quedó mirando el teléfono durante largos minutos. Una parte de ella quería creer que Diego había cambiado, que sus intenciones eran genuinas. Pero otra parte seguía protegiéndose, recordando todas las veces que él la había lastimado en el pasado. Días después, Diego cumplió su promesa. Hizo los arreglos necesarios para que Mateo recibiera la pensión estatal y donó una suma considerable de dinero a la escuela de arte. La directora organizó una pequeña ceremonia para agradecerle, y aunque Valeria intentó evitarlo, terminó asistiendo junto con Mateo. Durante el evento, Diego se mantuvo al margen, observándola desde lejos. Podía ver la tensión en su rostro, la forma en que evitaba mirarlo directamente. Pero también vio algo más, gratitud. Tal vez no era suficiente para reconstruir lo que habían perdido, pero era un comienzo. Cuando el evento terminó, Valeria se acercó a él, con Mateo tomado de la mano. Gracias por lo que hiciste, dijo ella, su tono formal pero sincero. Significa mucho para nosotros. Diego asintió, sonriendo débilmente. No tienes que agradecerme, Valeria. Solo espero que algún día puedas ver que mis intenciones son honestas. Valeria lo miró durante unos segundos, sus ojos llenos de conflicto. Finalmente,
forzó una pequeña sonrisa. Tal vez algún día, murmuró antes de alejarse con Mateo. Mientras los veía partir, Diego sintió como una mezcla de esperanza y dolor lo invadía. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil. Pero también sabía que, mientras pudiera demostrarle a Valeria que había cambiado, valdría la pena cada paso. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que ese espacio gigantesco y lujoso era más una prisión que un hogar. Se sirvió una copa de whisky y se sentó frente a la chimenea, observando cómo las llamas devoraban lentamente los troncos. Su mente estaba llena de imágenes de Valeria, Mateo y las gemelas, y no podía evitar preguntarse si alguna vez sería capaz de reparar el daño que había causado. Fue entonces cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Era Sebastián, quien había estado al tanto de todo desde que Diego le contó sobre su encuentro con Valeria en el evento benéfico. ¿Cómo estás, amigo?, preguntó Sebastián, su tono amable pero directo. No lo sé, respondió Diego, su voz cargada de cansancio. Hoy hice algo bueno por Valeria y Mateo. Pero, no sé si fue suficiente. ¿Qué esperabas? ¿Que ella te perdonara de inmediato?, preguntó Sebastián, su tono casi paternal. Diego, has lastimado profundamente a esa mujer. No puedes esperar que olvide todo lo que pasó solo porque ahora estás intentando hacer las cosas bien. Diego cerró los ojos, dejando escapar un suspiro pesado. Lo sé. Sé que no es justo pedirle eso. Pero, Sebastián, sigo amándola. Y no puedo dejar de pensar en cómo pude haber sido tan ciego, tan egoísta. El amor no siempre es suficiente, Diego, respondió Sebastián con franqueza. Pero tampoco es demasiado tarde para aprender. Tal vez ahora sea tu oportunidad de demostrarle a Valeria que ya no eres el mismo hombre que la lastimó. ¿Qué has cambiado realmente? ¿Y si no me cree?, preguntó Diego, su voz apenas un murmullo. ¿Y si nunca me perdona? Sebastián guardó silencio por un momento antes de responder. Entonces tendrás que aceptarlo. Pero mientras tengas la oportunidad de demostrarle que has cambiado, no te rindas. A veces, el acto más valiente que podemos hacer es seguir adelante, incluso cuando sabemos que puede doler. Diego asintió lentamente, aunque Sebastián no podía verlo. Las palabras de su amigo resonaban profundamente dentro de él. Sabía que tenía razón. No podía controlar cómo Valeria reaccionaría, pero podía controlar sus propias acciones. Y si realmente quería redimirse, debía estar dispuesto a dar más de lo que jamás había dado antes. Al día siguiente, Diego decidió visitar a su madre. Habían pasado meses desde la última vez que hablaron, y aunque su relación siempre había sido complicada, sabía que necesitaba enfrentarla. Necesitaba entender cómo las expectativas familiares habían moldeado sus decisiones y cómo eso había afectado a Valeria. Cuando llegó a la casa familiar, doña Carmen lo recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. Diego, hijo, ¿qué haces aquí? Hace semanas que no sé nada de ti. Necesito hablar contigo, mamá, respondió él, su tono firme pero respetuoso. Doña Carmen lo llevó a la sala, donde ambos se sentaron frente a frente. Durante varios minutos, Diego vaciló, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, comenzó a hablar, su voz temblorosa pero decidida. Mamá, necesito que entiendas algo. Todo este tiempo, he estado tratando de cumplir con tus expectativas. Con las expectativas de papá. Siempre quise ser el hijo perfecto, el esposo perfecto. Pero, al hacerlo, arruiné mi matrimonio. Lastimé a Valeria de una manera que nunca podré reparar completamente. Doña Carmen lo miró fijamente, sus ojos llenos de sorpresa. Diego, yo nunca quise que te obsesionaras tanto con tener hijos. Solo quería verte feliz. Pero eso es exactamente el problema, interrumpió él rápidamente. Nunca entendí qué era lo que realmente me hacía feliz. Pensé que tener una familia biológica era la respuesta, pero estaba equivocado. Valeria era mi familia. Y la perdí porque no supe valorarla. Doña Carmen bajó la mirada, procesando las palabras de su hijo.
Después de unos segundos, suspiró profundamente. Tienes razón, Diego. Tal vez yo también fui demasiado dura contigo. Contigo y con Valeria. Siempre pensé que saber lo que quería para ti era ayudarte, pero ahora veo que solo te presioné a tomar decisiones que no eran tuyas. Diego sintió como un peso enorme comenzaba a levantarse de sus hombros. Nunca había escuchado a su madre admitir un error, y aunque sabía que esto no arreglaría todo, significaba mucho para él. Gracias por decir eso, mamá, respondió él, su voz llena de gratitud. Pero ahora tengo que enfrentar las consecuencias de mis errores. Tengo que demostrarle a Valeria que he cambiado. Que ya no soy el mismo hombre que la lastimó. Doña Carmen extendió una mano hacia él, tocando suavemente la suya. Si realmente la amas, Diego, lucha por ella. Pero hazlo de la manera correcta. No como lo hiciste antes. Diego asintió, sintiendo como una nueva determinación comenzaba a crecer dentro de él. Sabía que el camino hacia la redención sería difícil, pero también sabía que no podía rendirse. No esta vez. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, Diego recordó una conversación que había tenido con su padre años atrás. Don Ramón siempre había sido un hombre reservado, pero en una ocasión le había dicho algo que ahora cobraba un nuevo significado: un hombre no se define por lo que tiene, sino por lo que está dispuesto a perder por lo que ama. Diego comprendió entonces que, si realmente quería recuperar a Valeria, tendría que estar dispuesto a renunciar a todo lo que alguna vez consideró importante: su orgullo, sus expectativas, incluso su comodidad. Porque el amor verdadero no se trata de posesiones ni de logros. Se trata de sacrificios. Y si Valeria alguna vez decidía darle una segunda oportunidad, él estaría listo para dar todo de sí. Sin condiciones. Sin excusas. Cada vez que pensaba en él, sentía un torbellino de emociones contradictorias: ira por todo lo que había pasado, gratitud por lo que había hecho recientemente por Mateo, y algo más profundo que no quería admitir, una pequeña chispa de esperanza. Mateo entró corriendo a la cocina, interrumpiendo sus pensamientos. «Mamá, mira», gritó emocionado, mostrándole un dibujo que había hecho en la escuela. Era una escena de ellos dos junto a un árbol enorme, pero esta vez había agregado algo nuevo, una figura al fondo que parecía observarlos desde lejos. «¿Quién es esa persona?», preguntó Valeria, señalando la figura distante. Mateo sonrió tímidamente. «Es Diego. Dijo que nos ayudaría, ¿verdad? Así que pensé que también podría estar en nuestro dibujo». Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba. Desde que Diego había intervenido para asegurar la pensión de Mateo y donar dinero a la escuela, el niño lo veía como una especie de héroe. Pero para Valeria, la presencia de Diego seguía siendo complicada. No sabía si confiar en él o si simplemente estaba siendo ingenua al permitir que volviera a entrar en sus vidas, aunque fuera marginalmente. Esa misma tarde, mientras caminaba hacia la escuela para preparar su próxima clase, Valeria se encontró pensando en lo que María, su amiga, le había dicho semanas atrás: a veces, el perdón no significa olvidar. Significa darle una oportunidad a alguien que ha cambiado. Pero, ¿había Diego realmente cambiado? ¿O solo estaba intentando reparar su culpa? Cuando llegó a la escuela, se sorprendió al encontrarlo allí, parado frente a la puerta con una carpeta en las manos. Al verla, Diego se acercó rápidamente, su expresión nerviosa pero decidida. «Valeria», dijo, deteniéndose a unos pasos de ella. «Sé que no esperabas verme aquí, pero necesitaba hablar contigo». Valeria cruzó los brazos sobre su pecho, tratando de mantener una actitud firme. «Diego, ya te dije que no puedo simplemente». «No se trata de eso», la interrumpió él rápidamente, extendiendo la carpeta hacia ella. «Esto es para ti. Para Mateo. Y para la escuela». Valeria tomó la carpeta con cautela y la abrió. Dentro había documentos legales que formalizaban una fundación educativa financiada por Diego. El objetivo era apoyar a niños vulnerables como Mateo y las gemelas, proporcionándoles recursos y oportunidades que antes eran inalcanzables. «¿Qué es esto?»,
preguntó Valeria, su voz llena de incredulidad. Es mi manera de ayudar, respondió Diego, su tono sincero pero humilde. No quiero que pienses que esto es una forma de comprar tu perdón o de volver a entrar en tu vida. Solo quiero hacer algo bueno. Algo que pueda marcar una diferencia real. Valeria lo miró fijamente, sus ojos llenos de conflicto. Por un lado, sabía que esta fundación cambiaría la vida de muchos niños, incluyendo a Mateo. Pero por otro lado, no podía evitar sentir que Diego estaba intentando demostrar algo, tal vez demasiado desesperadamente. ¿Por qué haces esto, Diego?, preguntó finalmente, su voz temblorosa. ¿Es porque realmente quieres ayudar, o porque sientes que me debes algo? Diego bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Es por ambas cosas, admitió finalmente. Quiero ayudar porque sé que es lo correcto. Pero también, porque quiero demostrarte que he cambiado. Que ya no soy el mismo hombre que te lastimó. Valeria sintió cómo su corazón se comprimía. Las palabras de Diego eran sinceras, podía sentirlo. Pero aún así, no podía borrar años de dolor con unas pocas acciones, por más nobles que fueran. Diego, comenzó ella, su tono más suave pero aún cargado de cautela, esto es increíble. Realmente lo es. Pero no puedes arreglar todo lo que pasó con gestos grandiosos. Necesito tiempo para sanar. Para confiar de nuevo. Diego asintió lentamente, comprendiendo lo que ella decía. Lo entiendo, murmuró, su voz llena de tristeza pero también de determinación. No espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Que haré todo lo que esté en mis manos para demostrarte que soy diferente. Valeria lo observó durante unos segundos, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Finalmente, forzó una pequeña sonrisa. Gracias por esto, Diego. Significa mucho para mí. Para todos nosotros. Diego sonrió débilmente, sabiendo que esa era la respuesta más cercana a una aceptación que obtendría por ahora. Solo espero que algún día puedas ver que mis intenciones son honestas, respondió antes de dar un paso atrás. Te dejaré tranquila. Nos vemos pronto, Valeria. Mientras lo veía alejarse, Valeria sintió como una mezcla de emociones la invadía. Gratitud, confusión, incluso un destello de esperanza. Pero también miedo. Miedo de volver a abrir su corazón y ser lastimada de nuevo. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, Valeria no pudo evitar pensar en todo lo que había pasado. Sabía que Diego estaba haciendo un esfuerzo genuino por cambiar, pero también sabía que no podía bajar la guardia tan fácilmente. Había aprendido a ser fuerte, a cuidar de sí misma y de los niños que dependían de ella. Y aunque parte de ella aún sentía algo por Diego, no podía permitirse olvidar quién era él antes. Mamá, dijo Mateo de repente, sacándola de sus pensamientos. ¿Diego va a ser parte de nuestra familia otra vez? Valeria lo miró fijamente, viendo la inocencia en sus ojos. No lo sé, cariño, respondió sinceramente. Pero lo importante es que tú y yo siempre seremos una familia. Nadie puede cambiar eso. Mateo sonrió, satisfecho con su respuesta, y cerró los ojos para dormir. Valeria lo arropó con ternura, besando su frente antes de apagar la luz. Era la directora del hogar temporal donde vivían las gemelas, con quienes había estado trabajando para encontrar un lugar permanente. La voz al otro lado de la línea era tensa y preocupada. Valeria, necesitamos que vengas lo antes posible, dijo la directora. Las gemelas han tenido un incidente en el colegio, y tememos que esto pueda afectar su proceso de adopción. El corazón de Valeria se aceleró. Las gemelas, Camila y Sofía, habían llegado a su vida como un soplo de luz, y aunque no eran oficialmente suyas, ya las consideraba parte de su familia. Sin pensarlo dos veces, dejó todo lo que estaba haciendo y se dirigió al hogar. Cuando llegó, encontró a las niñas sentadas en una pequeña sala, cabizbajas y visiblemente asustadas. La directora las acompañaba, con una expresión grave. ¿Qué pasó?, preguntó Valeria,
arrodillándose frente a las gemelas para estar a su altura. La directora suspiró profundamente antes de explicar. Hoy hubo un altercado en el colegio. Al parecer, algunas compañeras las molestaron por no tener padres biológicos. Las niñas reaccionaron, bueno, digamos que fue un poco agresivo. Y ahora hay riesgo de que el sistema considere que no son aptas para ser adoptadas. Valeria sintió como su estómago se revolvía. Sabía lo vulnerables que eran las gemelas, lo mucho que habían sufrido antes de llegar al hogar. Esto era justo lo que temía, que el sistema las castigara por algo que no era su culpa. No pueden hacerles esto, dijo Valeria, su voz firme pero cargada de emoción. Ellas solo están defendiéndose. Necesitan apoyo, no más juicios. Lo sé, respondió la directora, su tono comprensivo pero preocupado. Pero sin un abogado o alguien que las represente, será difícil cambiar esta situación. En ese momento, Valeria supo lo que tenía que hacer. No podía permitir que las gemelas fueran separadas o enviadas a otro hogar temporal. Eran demasiado importantes para ella, y sabía que Mateo también las quería como hermanas. Pero, ¿cómo iba a enfrentarse sola a este problema? Mientras regresaba a casa esa noche, su mente divagaba entre posibles soluciones. Fue entonces cuando recordó algo. Diego había mencionado que tenía contactos legales. Tal vez, solo tal vez, él podría ayudarlas. A la mañana siguiente, Valeria tomó una decisión que nunca imaginó que tomaría. Marcó el número de Diego, sintiendo como su mano temblaba mientras esperaba que contestara. Valeria, dijo Diego al otro lado de la línea, su tono sorprendido pero amable. ¿Estás bien? No exactamente, respondió ella rápidamente, su voz llena de urgencia. Necesito tu ayuda. Es sobre las gemelas. Diego se quedó en silencio por un momento antes de responder. Claro, lo que sea, ¿qué ha pasado? Valeria le explicó rápidamente la situación, el incidente en el colegio, la amenaza de que las gemelas no pudieran ser adoptadas y la falta de recursos para defenderlas. Mientras hablaba, pudo sentir cómo Diego escuchaba atentamente, procesando cada palabra. Está bien, dijo él finalmente, su tono decidido. Voy a llamar a mis abogados. Ellos pueden manejar esto. Pero necesitaré toda la información que tengas. Todo lo que pueda ayudarnos a construir un caso sólido para ellas. Valeria sintió como una mezcla de gratitud y conflicto la invadía. Por un lado, sabía que Diego era su mejor opción para salvar a las gemelas. Pero por otro lado, aceptar su ayuda significaba dejarlo entrar nuevamente en su vida, aunque fuera por una causa justa. Gracias, Diego, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. No sé qué haría sin tu ayuda. No tienes que agradecerme, Valeria, respondió él rápidamente, su tono sincero pero lleno de emoción. Haré lo que sea necesario. Por ti. Por las niñas. Después de colgar, Valeria se quedó mirando el teléfono durante largos minutos. Sabía que esta decisión cambiaría algo entre ellos, aunque aún no estaba segura de qué. Pero también sabía que no podía pensar en eso ahora. Lo único que importaba era proteger a las gemelas. Días después, Diego organizó una reunión con sus abogados y Valeria en su oficina. Aunque intentaban mantenerse profesionales, la tensión entre ellos era palpable. Diego evitaba mirarla directamente, concentrándose en los documentos que tenía frente a él. Valeria, por su parte, mantenía una actitud distante pero agradecida. Con estos argumentos, podemos demostrar que el comportamiento de las niñas fue una respuesta natural a la discriminación que sufrieron, explicó uno de los abogados, señalando un informe detallado. Y con el respaldo financiero adecuado, podemos asegurarnos de que permanezcan en el sistema hasta que se resuelva su situación. Valeria asintió lentamente, sintiendo como una pequeña chispa de esperanza comenzaba a crecer dentro de ella. Pero fue entonces cuando uno de los abogados planteó una pregunta inesperada. ¿Hay alguna posibilidad de que usted, Valeria, considere adoptarlas formalmente? Sería la solución más estable para ellas. Valeria se quedó en silencio, procesando la pregunta.
Adoptar a las gemelas significaría abrir su corazón y su hogar por completo. Significaría comprometerse a cuidar de ellas para siempre. Pero también significaría enfrentar un nuevo nivel de responsabilidad que no estaba segura de poder manejar sola. Diego, quien había estado observando en silencio, intervino suavemente. Valeria, no tienes que decidir ahora. Pero si decides hacerlo, yo estaré aquí para apoyarte. En lo que necesites. Valeria lo miró fijamente, sus ojos llenos de emociones contradictorias. Durante un momento, consideró decir algo, pero finalmente optó por asentir en silencio. Cuando la reunión terminó, Diego acompañó a Valeria hasta la salida. Ambos caminaron en silencio durante unos segundos antes de que él finalmente hablara. Sé que esto es difícil para ti, dijo, su voz suave pero sincera. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. De lo fuerte que eres. De lo que estás dispuesta a hacer por esos niños. Valeria lo miró durante unos segundos, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No sé si puedo hacerlo sola, Diego. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. Diego dio un paso hacia ella, colocando una mano suavemente sobre su hombro. No tienes que hacerlo sola, Valeria. Puede que no sea perfecto, pero quiero estar ahí para ti. Si me permites. Valeria bajó la mirada, sintiendo cómo su corazón luchaba contra sus miedos. Finalmente, forzó una pequeña sonrisa. Gracias, Diego. Pero todavía tengo mucho en qué pensar. Diego asintió, comprendiendo que no podía presionarla más. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que estaré aquí. Siempre. Mientras veía a Valeria alejarse, Diego sintió como una mezcla de esperanza y dolor lo invadía. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo verdaderamente importante. Algo que realmente importaba. ¿Podría realmente adoptar a las gemelas? Sabía que quería hacerlo, que ya las amaba como si fueran suyas, pero también sabía que no podía tomar una decisión tan grande sin considerar todas las implicaciones. Especialmente cuando Diego seguía apareciendo en su vida de formas inesperadas. Una noche, mientras preparaba la cena en su pequeño apartamento, Valeria escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrir, se encontró frente a frente con Diego, quien sostenía una carpeta en sus manos. Lamento molestarte, dijo rápidamente, su tono nervioso pero decidido. Pero necesitaba darte esto. Valeria lo miró con cautela antes de tomar la carpeta. Dentro había documentos legales relacionados con las gemelas, un informe detallado sobre su situación, un plan financiero para apoyarlas y una carta dirigida al tribunal explicando por qué Valeria sería la mejor opción para adoptarlas. ¿Qué es esto?, preguntó ella, su voz llena de sorpresa. Es mi manera de ayudarte, respondió Diego, su mirada firme pero cargada de emoción. Sé que has estado pensando mucho en todo esto, y quiero que sepas que tienes mi apoyo completo. Si decides adoptar a las gemelas, haré todo lo posible para asegurarme de que nadie te ponga obstáculos. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba. Las intenciones de Diego eran claras, pero algo dentro de ella seguía resistiéndose. No podía evitar preguntarse si esta era otra forma de él intentar entrar nuevamente en su vida. Diego, ¿por qué haces esto?, preguntó finalmente, su tono más suave pero aún lleno de sospecha. ¿Es porque realmente quieres ayudar, o porque sientes que me debes algo? Diego bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Es por ambas cosas, admitió finalmente. Quiero ayudar porque sé que es lo correcto. Pero también, porque quiero demostrarte que he cambiado. Que ya no soy el mismo hombre que te lastimó. Valeria guardó silencio por un momento, procesando sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. Gracias por esto, Diego. Significa mucho para mí. Pero, ¿cómo puedo estar segura de que no volverás a desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles? Diego dio un paso hacia ella, su expresión llena de sinceridad.
No puedo prometerte que no cometeré errores, Valeria. Soy humano. Pero puedo prometerte que nunca volveré a abandonarte. Ni a ti ni a los niños. Esto es diferente. Ya no estoy actuando por egoísmo o por expectativas. Estoy aquí porque te amo. Porque siempre te he amado. Las palabras resonaron en el aire entre ellos, cargadas de emociones no dichas durante años. Valeria sintió como las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Quería creerle, quería confiar en él, pero el miedo seguía siendo una barrera difícil de superar. Diego, murmuró, su voz temblorosa. No sé si puedo perdonarte. No sé si puedo volver a confiar en ti. No espero que lo hagas ahora, respondió él rápidamente, su tono lleno de comprensión. Solo quiero que sepas que estaré aquí. Que haré todo lo necesario para demostrarte que soy diferente. Valeria lo miró fijamente durante unos segundos, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Finalmente, forzó una pequeña sonrisa. Gracias por decir eso, Diego. Pero necesito tiempo. Tiempo para pensar, para sanar, lo entiendo, interrumpió él suavemente, asintiendo. Solo quiero que sepas que no voy a rendirme. No esta vez. Después de que Diego se fue, Valeria se quedó sentada en el sofá, observando los documentos que él le había entregado. Sabía que este era un punto de inflexión, no solo para las gemelas, sino también para su relación con Diego. Pero aún así, no podía evitar sentir miedo. Miedo de volver a abrir su corazón y ser lastimada de nuevo. Días después, mientras acompañaba a Mateo y las gemelas al parque, Valeria decidió hablar con María, su amiga de confianza, sobre todo lo que estaba pasando. Él ha cambiado, Valeria, dijo María después de escucharla atentamente. Puedo verlo en sus acciones. En cómo está luchando por ti y por los niños. Pero entiendo tu miedo. Lo que pasó fue demasiado doloroso. Valeria asintió lentamente, sus ojos llenos de conflicto. Es que, no sé si puedo volver a confiar en él. No sé si puedo arriesgarme a perderlo todo otra vez. María colocó una mano sobre su hombro, su expresión llena de ternura. El amor no siempre es sobre no tener miedo, Valeria. A veces, es sobre enfrentar ese miedo. Y si Diego realmente ha cambiado, tal vez valga la pena darle una oportunidad. Valeria reflexionó sobre las palabras de María durante el resto del día. Esa noche, mientras acostaba a Mateo y las gemelas, se detuvo frente a la ventana y observó las luces de la ciudad. Sabía que tenía una decisión importante que tomar, seguir adelante sola, protegiéndose de posibles heridas futuras, o darle una segunda oportunidad a Diego. Aunque esa idea la aterraba, también sabía que no podía ignorar lo que sentía. Fue entonces cuando recordó algo que Diego le había dicho una vez: el amor verdadero no se trata de posesión, sino de sacrificio. Tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de poner a prueba esas palabras. No solo para Diego, sino también para ella misma. Con el corazón latiendo desbocado, Valeria tomó una decisión. Mañana hablaría con Diego. Le diría que estaba dispuesta a intentarlo, pero con una condición: que ambos trabajaran juntos para construir algo nuevo. Algo basado en honestidad, respeto y amor real. Era un sitio lleno de recuerdos, tanto buenos como dolorosos, pero también era un lugar que simbolizaba promesas y nuevos comienzos. Sabía que si quería hablar con Diego sobre su decisión, tenía que ser allí, frente a los restos de lo que alguna vez fue su amor. Cuando llegó, encontró a Diego esperándola bajo el pórtico de la iglesia. Al parecer, él había sentido lo mismo, que este era el lugar adecuado para enfrentar sus emociones más profundas. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos sintieron como el peso del pasado y la incertidumbre del futuro colisionaban en ese momento. Sabía que vendrías aquí, dijo Diego, su voz suave pero cargada de emoción mientras se acercaba a ella. Valeria asintió lentamente, sus ojos llenos de conflicto. Este es el lugar donde todo empezó. Donde hicimos nuestras promesas. Pensé que tal vez podríamos enfrentar esto aquí.
Diego dio un paso hacia ella, deteniéndose a pocos centímetros de distancia. Valeria, sé que no puedo borrar el pasado. Sé que te lastimé de maneras que nunca podré reparar completamente. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que he cambiado. Valeria bajó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Diego, yo he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. En nosotros. En los niños. Y creo que tal vez podamos intentarlo. Pero no será fácil. Diego sintió como su corazón se aceleraba ante sus palabras. Quería abrazarla, decirle que estaba listo para cualquier cosa, pero sabía que debía escucharla primero. No espero que sea fácil, respondió rápidamente, su tono sincero pero humilde. Solo quiero que me des una oportunidad. Una oportunidad para demostrarte que ya no soy el mismo hombre que te dejó. Que ya no soy el mismo hombre que puso sus expectativas por encima de tu felicidad. Valeria levantó la vista hacia él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Pero tienes que entender algo, Diego. Esto no se trata solo de mí. Se trata de Mateo, de las gemelas, de todos nosotros. Si vamos a intentar esto, tiene que ser diferente. No más presiones, no más expectativas. Solo, amor real. Diego asintió lentamente, comprendiendo lo que ella decía. Lo entiendo, Valeria. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Para ti, para los niños, para nosotros. Valeria lo miró fijamente durante unos segundos, buscando en sus ojos alguna señal de duda. Pero lo único que vio fue sinceridad. Finalmente, forzó una pequeña sonrisa. Está bien. Podemos intentarlo. Pero necesito que seas honesto conmigo. Que me digas todo. Incluso las cosas difíciles. Diego tragó saliva, sabiendo que este era el momento de revelar algo que había estado guardando desde hacía tiempo. Hay algo que necesitas saber, dijo finalmente, su voz temblorosa. Cuando fui al médico hace meses, descubrí algo. Soy infértil. Valeria lo miró sorprendida, procesando sus palabras. Durante un momento, el silencio entre ellos fue ensordecedor. Finalmente, habló, su tono más calmado pero lleno de emoción. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo, admitió Diego, su voz apenas un murmuró. Miedo de que me vieras como un fracaso. Como alguien que no podía cumplir con tus expectativas. Pero ahora veo que eso fue egoísta. Debí haber sido honesto contigo desde el principio. Valeria cerró los ojos, dejando escapar un suspiro pesado. Sabía que esta revelación cambiaba muchas cosas, pero también sabía que no importaba. Lo que realmente importaba era el hombre que tenía frente a ella ahora, no el que había sido en el pasado. Diego, dijo finalmente, su voz firme pero llena de ternura. El hecho de que no puedas tener hijos biológicos no cambia lo que siento por ti. Ni lo que sienten Mateo o las gemelas. Amor verdadero no se trata de sangre. Se trata de elección. De estar ahí cuando importa. Diego sintió como las lágrimas brotaban de sus ojos. Nunca había esperado escuchar esas palabras, especialmente después de todo lo que había hecho. Extendió una mano hacia ella, tocando suavemente su mejilla. Gracias por decir eso, Valeria. No merezco tu perdón, pero haré todo lo posible para ser digno de él. Valeria colocó su mano sobre la de él, permitiéndose sentir la calidez de su contacto por primera vez en mucho tiempo. No se trata de merecerlo, Diego. Se trata de elegir. Y yo, elijo intentarlo. Por nosotros. Por los niños. Diego asintió, sus ojos llenos de gratitud y determinación. Entonces, hagámoslo. Juntos. Los dos se quedaron en silencio durante unos minutos, simplemente observando el altar vacío frente a ellos. Era un lugar que representaba tanto el fin como el comienzo de algo nuevo. Aunque aún tenían mucho trabajo por delante, sabían que estaban listos para enfrentarlo juntos.
Finalmente, Diego rompió el silencio. ¿Qué hacemos ahora? Valeria sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro por primera vez en mucho tiempo. Ahora volvemos a casa. Con los niños. Y comenzamos de nuevo. Mientras caminaban juntos hacia el auto, Diego tomó su mano, sintiendo como algo dentro de él comenzaba a sanar. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero también sabía que valdría la pena cada paso. Porque, aunque el futuro fuera incierto, una cosa era clara, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. El trayecto en auto fue silencioso, pero no incómodo. Ambos sentían que habían dado un paso importante hacia algo nuevo, aunque aún había mucho por resolver. Cuando llegaron, los niños estaban jugando en la sala, riendo mientras construían una torre de bloques improvisada con cajas de cartón. «Mamá», gritó Mateo al verla entrar, corriendo hacia ella con una sonrisa enorme. Luego notó a Diego detrás de ella y se detuvo, mirándolo con curiosidad. Valeria se agachó para abrazar a Mateo antes de mirarlo directamente. «Mateo, quiero que sepas algo importante», dijo, su voz suave pero firme. «Diego va a pasar más tiempo con nosotros. Va a ayudarnos, como una familia». Mateo frunció el ceño durante un segundo, procesando las palabras. Luego, lentamente, asintió. «¿Como un papá?», preguntó, su tono inocente pero cargado de significado. Diego sintió como su corazón se aceleraba ante la pregunta. Miró a Valeria, buscando su aprobación antes de responder. Ella le devolvió una mirada que decía, «Depende de ti». «Bueno», comenzó Diego, arrodillándose para estar a la altura del niño, «puedes pensar en mí como un amigo muy cercano por ahora. Alguien que quiere ayudarte, a ti y a tus hermanas. Pero si algún día decides llamarme papá, estaré muy orgulloso de serlo». Mateo lo observó durante unos segundos antes de sonreír tímidamente. «Está bien», respondió, extendiendo su mano para tocar uno de los bloques que había estado usando. «¿Puedes ayudarnos a terminar nuestra torre?». Diego sonrió, sintiendo como una oleada de gratitud lo invadía. Tomó el bloque que Mateo le ofrecía y comenzó a ayudarlos a construir la estructura. Las gemelas, Camila y Sofía, se unieron rápidamente, riendo mientras intentaban hacer la torre más alta posible. Valeria observó la escena desde la distancia, sus ojos llenos de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una profunda alegría al ver a Diego interactuar con los niños de manera tan genuina. Pero por otro lado, sabía que este era solo el comienzo de un camino largo y complicado. Había muchas cosas que aún no habían discutido, muchos temas pendientes que necesitaban abordar. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Diego y Valeria se sentaron en la pequeña cocina, compartiendo una taza de té en silencio. Finalmente, Diego rompió el silencio. «Gracias por permitirme estar aquí», dijo, su tono sincero pero humilde. «Sé que esto no será fácil, pero estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para que funcione». Valeria lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y precaución. «Diego, quiero que entiendas algo. Esto no es solo sobre nosotros. Es sobre ellos. Sobre construir algo estable para Mateo y las gemelas. Si vamos a hacer esto, tiene que ser real. No podemos fingir que todo está bien si no lo está». Diego asintió lentamente, comprendiendo lo que ella decía. «Lo entiendo, Valeria. Y te prometo que no voy a rendirme. Voy a trabajar todos los días para demostrarte que soy digno de tu confianza. Para demostrarles a los niños que pueden contar conmigo». Valeria sonrió débilmente, dejando escapar un suspiro pesado. «Bien. Porque si vamos a hacer esto, tienes que estar preparado para sacrificios. Para dejar atrás esa vida lujosa que llevabas. Para ser parte de algo más grande que tú mismo». Diego extendió una mano hacia ella, tocando suavemente la suya. «Ya lo he hecho, Valeria. He renunciado a muchas cosas desde que te perdí. Pero lo que realmente importa, lo que realmente quiero, es estar contigo. Con todos ustedes.
Valeria sintió como su corazón se derretía ante sus palabras. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero también sabía que Diego estaba dispuesto a dar el primer paso. Y eso era suficiente por ahora. Está bien, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. Podemos intentarlo. Pero recuerda esto, si alguna vez siento que estás volviendo a ser el hombre que fuiste antes, no dudaré en proteger a los niños. Aunque eso signifique alejarte de nuevo. Diego asintió, su expresión llena de determinación. Lo entiendo. Y lo acepto. Porque sé que merezco cada oportunidad que me das. Los días siguientes fueron un proceso de ajuste para todos. Diego comenzó a pasar más tiempo en el apartamento, ayudando con los niños y apoyando a Valeria en todo lo que podía. Aunque al principio fue incómodo, poco a poco comenzaron a encontrar un ritmo. Mateo y las gemelas se acostumbraron a su presencia, y aunque todavía había momentos de tensión entre él y Valeria, ambos estaban decididos a hacer que funcionara. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con sus deberes escolares, Diego se detuvo un momento para observar al niño. Era evidente que Mateo tenía talento para el dibujo, y Diego recordó las palabras de Valeria sobre cómo el arte había sido su refugio durante los momentos difíciles. «Sabes, Mateo», dijo Diego, su tono suave pero lleno de admiración, «eres muy talentoso. Deberías seguir dibujando. Tal vez algún día puedas ser un gran artista». Mateo sonrió tímidamente, mirando su cuaderno lleno de dibujos. «Gracias, Diego. Mamá siempre dice lo mismo». Diego sintió como una oleada de orgullo lo invadía. Sabía que aún tenía mucho que aprender sobre ser padre, pero también sabía que estaba en el lugar correcto. Con la familia correcta. Por otro lado, Valeria también estaba experimentando cambios. Aunque seguía cuidando de los niños y trabajando en la escuela de arte, comenzó a sentir algo que hacía tiempo había olvidado: felicidad. Ver a Diego involucrándose con los niños, ayudándolos y apoyándolos, le hizo darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, había tomado la decisión correcta. Una noche, mientras ambos estaban sentados en el sofá después de que los niños se durmieron, Valeria rompió el silencio. «Diego», dijo, su voz suave pero llena de emoción, «quiero que sepas algo. Estoy orgullosa de ti. De lo que has hecho por nosotros. Por los niños». Diego la miró sorprendido, sus ojos llenos de gratitud. «No tienes que decir eso, Valeria. Solo estoy haciendo lo que debía haber hecho hace mucho tiempo». Valeria negó con la cabeza, colocando una mano sobre la suya. «No, Diego. Esto es diferente. Has cambiado. Realmente has cambiado. Y aunque aún tengo miedo, también tengo esperanza». Diego sintió como su corazón se expandía ante sus palabras. Sabía que aún tenían mucho trabajo por delante, pero también sabía que estaban en el camino correcto. «Gracias, Valeria», respondió finalmente, su voz llena de sinceridad. «Por darme una segunda oportunidad. Por creer en mí». Valeria sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro por primera vez en mucho tiempo. «No te lo estoy dando solo a ti, Diego. Se lo estoy dando a todos nosotros». Las gemelas, Camila y Sofía, recibieron la noticia oficial de que Valeria había sido aprobada como su madre adoptiva. Era un momento que habían esperado con ansias, pero también uno que llenaba a Valeria de una mezcla de alegría y nerviosismo. Esa noche, todos se reunieron en el pequeño comedor del apartamento para celebrar. Había pasteles caseros, globos y risas por todas partes. Mateo y las gemelas estaban emocionados, saltando alrededor de la mesa mientras Diego intentaba mantener el ritmo de sus juegos. «Somos una familia oficial ahora», gritó Mateo, abrazando a Valeria con fuerza. Las gemelas lo imitaron, rodeándola con sus pequeños brazos mientras reían. Valeria sintió como las lágrimas brotaban de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Miró a Diego, quien estaba observando la escena con una sonrisa sincera en su rostro. «Gracias por estar aquí», le dijo Valeria, su voz apenas un murmullo cargado de emoción.
No tienes que agradecerme, respondió Diego rápidamente, acercándose para abrazarla suavemente. Esto es donde quiero estar. Con todos ustedes. Después de la cena, cuando los niños ya estaban dormidos, Diego y Valeria se quedaron solos en la sala. El ambiente era tranquilo, pero también lleno de significado. Sabían que este era un punto de inflexión no solo para los niños, sino también para ellos como pareja. Valeria, comenzó Diego, su tono serio pero lleno de ternura, quiero decirte algo importante. Valeria lo miró, su expresión curiosa pero también cautelosa. ¿Qué pasa? Quiero pedirte algo, continuó él, tomando sus manos entre las suyas. No es una proposición tradicional. No estamos hablando de matrimonio todavía. Pero quiero que sepas que estoy comprometido contigo. Con esta familia. Y quiero renovar mi promesa de estar aquí, sin importar lo que pase. Valeria sintió como su corazón se aceleraba ante sus palabras. Durante un momento, no supo qué decir. Finalmente, asintió lentamente. Diego, yo, no sé qué decir. Esto es mucho. Solo quiero que sepas que te amo, respondió él rápidamente, sus ojos llenos de sinceridad. Y que haré todo lo posible para que nunca dudes de eso otra vez. Valeria lo miró durante unos segundos, procesando cada palabra. Luego, sonrió débilmente. Yo también te amo, Diego. Pero esto no significa que olvidemos el pasado. Significa que estamos dispuestos a construir algo nuevo. Algo mejor. Diego asintió, comprendiendo completamente lo que ella decía. Lo entiendo. Y estoy listo para eso. Para construir algo real. En ese momento, ambos sintieron como algo dentro de ellos cambiaba. Ya no eran simplemente dos personas tratando de reparar un amor roto, eran una pareja decidida a crear algo duradero. Algo basado en sacrificio, honestidad y amor verdadero. Días después, Diego tomó una decisión que sorprendió a todos. Vendió su lujosa mansión y compró una casa más pequeña pero acogedora cerca de donde vivían Valeria y los niños. Era un lugar con suficiente espacio para todos, con un jardín amplio donde los niños podían jugar y un estudio donde Valeria podía pintar. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Valeria cuando él le mostró la casa por primera vez. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió Diego, su tono firme pero lleno de emoción. Este es nuestro hogar ahora. Un hogar que construiremos juntos. Los meses siguientes fueron un proceso de adaptación para todos, pero poco a poco, la nueva dinámica familiar comenzó a sentirse natural. Los niños adoraban tener a Diego como una figura paterna constante, y Valeria comenzó a confiar en él de una manera que nunca pensó posible. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Valeria tomó la mano de Diego y lo miró fijamente. «Sabes», dijo, su voz suave pero llena de significado, «nunca pensé que volvería a confiar en alguien después de todo lo que pasamos. Pero aquí estamos. Construyendo algo hermoso». Diego sonrió, apretando suavemente su mano. «Sí, aquí estamos. Juntos». Finalmente, un año después de que Diego regresara a la vida de Valeria, organizaron una pequeña ceremonia en la misma iglesia donde se habían casado años atrás. No era un matrimonio formal, sino una renovación de votos. Una promesa de amor y compromiso, no solo entre ellos, sino también con los niños. Durante la ceremonia, Mateo y las gemelas sostenían pequeñas flores en sus manos, sonriendo orgullosos mientras Diego y Valeria se miraban profundamente. «Prometo estar contigo», dijo Diego, su voz temblorosa pero sincera, en los momentos buenos y en los difíciles. «Prometo ser tu compañero, tu amigo y tu refugio». Valeria sonrió, sus ojos llenos de lágrimas. «Prometo amarte», respondió, su voz firme pero emocionada, «con todo lo que soy. Y prometo seguir construyendo esta familia contigo». Cuando sellaron su promesa con un abrazo, los niños corrieron hacia ellos, riendo y abrazándolos con